Continuamos nuestra riquísima travesía, viaje con el libro de Isaías, un libro que, como ya les comentaba, de 66 capítulos, pues ya avanzamos un poco más de la mitad, que nos ofrece momentos de amor, de perdón, también de corrección, también de esperanza, que es un profeta que además desarrolla aspectos proféticos, valga la redundancia, en torno a Jesús que son impresionantes, como por ejemplo, no lo vamos a ver hoy, ya quedaría como pasado, pero lo quiero citar, pues me inspira ahorita a decirlo. Cuando ustedes se ubican en el capítulo 35, que habla de la vuelta de los desterrados, que además Isaías lo narra en un momento en que estaban desterrados, o sea, que estaban de verdad, habían perdido todo, y hace una promesa, y entre el versículo 5 y el versículo 6 habla de milagros, de lo que después más adelante podemos ver en las obras de Cristo, que es cuando él dice que los ciegos verán, que los sordos oirán, que los cojos saltarán como cabrito y la lengua de los mudos gritará de alegría. Esa profecía se cumple en Jesús y como esa tantas otras. Pero en todo este lenguaje romántico, poético, verdadero, porque con decir romántico y poético no le desmerito el hecho de que sea real. Hoy volvemos a un hecho histórico, un hecho. Yo tengo un recuerdo de esto porque creo que era de mis abuelos maternos, no sé si de mi abuelo. Había unas cartas de estas como de jugar, cartas españolas de póker, pero eran unas cartas bíblicas, no eran para jugar. O sea, no estaban centradas en jugar, sino que tenían pasajes bíblicos. Eran unas cartas ilustradas que además tenían una breve reseña citando algún texto del Evangelio muy pequeño sobre momentos bíblicos. Y recuerdo ahorita cuando vi este texto me acordé vivamente que había un pasaje que graficaba, hacía gráfico de cuando la invasión de Sennacherib. La invasión de Sennacherib, en ese momento cuando ocurre, que además era de los asirios, de esta gente que ya había de hecho eh, desterrado al reino del norte, y el reino del norte quedó destruido, o sea, a diferencia del reino del sur que fue trasladado, fue desplazado, pero mantuvo su agrupación y su identidad, que fue con los babilonios, Nabucodonosor. En el caso del reino del sur, del reino del norte, perdón, fueron los asirios. Ya eso lo vimos hace muchos capítulos atrás, y de ello hay una devastación total. Sennacherib era, bueno, de estos asirios, y el rey que estaba en ese momento para el reino de Judá era el rey Ezequías. Eh, yo no voy a leer todo lo que, por eso fíjense que cuando mandé la imagen de lo que íbamos a conversar hoy, aparecen dos capítulos completos, y bueno, te estamos hablando de que me puedo llevar solamente leyéndolos más de 20 minutos, y no es la idea. Entonces yo voy a tratar en mi muy pobre conocimiento del texto, porque sí invitaría a leerlo, es ir haciendo una lectura muy rápida, unos momentos rápidos de qué ocurrió aquí. Una de las cosas que nos dice el texto es que el rey de Asiria envió al rey Ezequías, o uno de sus generales. Él mandó un mensaje, un mensaje eh, donde él decía, y le dice que así hablaba el rey de Asur. Dice, y entonces lo que inicia es haciéndole una gran cantidad de cuestionamientos. Eso no es solamente ¿cómo que se dice? Bravuconerías, exceso de soberbia. Eso tiene un propósito. Antes de hacer un ataque, hay personas que se meten mucho antes de atacar a alguien físicamente o querer hacerle daño, se meten por lo que más fortalece en cualquier momento de la vida, que es la fe. Si yo logro cuestionar tu fe, doblego tu esperanza y te hago más débil de lo que ya puede hacer generalmente. Por eso el demonio buscaba en Cristo, con las tentaciones, cuestionar la fe. Fíjense que las tentaciones de Jesús iniciaban todas, casi todas diciendo, si de verdad eres el Hijo de Dios. O sea, eso es un cuestionamiento.
O sea, cuestiónate si de verdad eres el Hijo de Dios, pues te estoy hablando como hombre. Si de verdad eres el Hijo de Dios, pues pruébalo, o sea, lánzate, arrodíllate, convierte esas piedras en pan y creeremos. Y Cristo ante esto, bueno, por su sabiduría divina infinita, pues supo dar respuesta también desde la palabra de Dios. ¿Cuáles son los cuestionamientos que manda hacer Sennacherib a Ezequías? Le dice, por ejemplo, ¿en quién pones tu confianza? ¿Acaso crees que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y a la fuerza? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? ¿Ok? Eh, Luego, este mismo rey hace énfasis en algunas alianzas. Él le dice, bueno, yo sé que tú cuentas con Egipto, que paradójicamente, fíjense cómo eran las cosas. En un momento, efectivamente, el pueblo de Israel huye de Egipto, pero luego como que logra tener esta cercanía como también la tuvo en los tiempos de los macabeos con los romanos. Y luego esta exhortación también la pasa hacia el pueblo. El pueblo lo invita a dudar de su rey, diciendo que no se dejen engañar por Ezequías, porque no los va a poder salvar, ¿ok? Ni le crean en las cosas, ni le crean cuando trata de que ustedes confíen en Yahvé. ¿Ok? Fíjense hacia dónde van los lineamientos. Estas estrategias, insisto, no son nuevas. Para esta época quizás sí eran muy novedosas, pero hay mucha gente la usa en la política, en la familia, en la división de hogares. Nos cuestionan todo y yo creo que todos hemos pasado por un momento en que cuestionamos todo y todo nos aturde. Esta mañana cuando iba a mi trabajo me conseguí una compañera de trabajo que con mi esposa y mi hijo que íbamos camino y siempre la pregunta que nos hacemos es ¿cómo estamos? Y a veces uno responde bien y uno coloca la muletilla, yo uso mucho eso para no entrar en detalles. Y ella decía, no, de verdad estoy bien. Yo creo que ya hay que bajarle un poco al modo queja, me decía, y verdad, en eso me edificó, tiene toda la razón. Ya hay que bajarle un poco al modo queja, pero bueno, todos tenemos nuestros estados emocionales. Cuando terminaron de hablar con Ezequías, o cuando terminaron de hablar, pues el rey rasgó las vestiduras de su ropa y se fue a la casa de Dios. Y ya en estos días, porque Dios obra así, no tenía pensado esta lectura sino hoy, y lo que escuché lo escuché hace 2 días, si no me equivoco, hace 2 noches. Y era justamente que el padre que hacía mención a este pasaje decía, cuando Ezequías recibió la amenaza de los asirios, de Sennacherib, se fue a la casa de Dios con la cartica y le dijo, mira, se lo puso en el altar, y le dijo, mira, aquí te dejo para que respondas. Aquí te dejo bueno, esto es contigo. Esto también te cuestiona a ti. ¿Qué hizo Ezequías? Dice Ezequías que él rasgó sus vestiduras porque efectivamente ya había habido una ofensa a Dios, una blasfemia. Ahí se estaba cuestionando el poder de Dios, la fe, su autoridad, su dominio sobre las cosas, su protección. Eso nos puede pasar, insisto, a todos. Desde una enfermedad diagnosticada, desde una pérdida que ahorita, sin entrar en detalles, pues familiarmente estamos viviendo una situación un poquito complicada ante un ser que, bueno, no era familia directa y, bueno, ocurrieron unos eventos entre ayer y hoy que te hacen cuestionar tantas cosas, que te hacen sentir dolor, te hacen experimentar el vacío de una pérdida, el cuestionarte qué se pudo haber hecho más para que no terminara un desenlace tan difícil. Es cuando a veces nos toca despedir a seres queridos, cercanos, lejanos, distantes, primos primero, primos segundo, lo que sea, pero que son seres que formaron parte de tu vida. Y como yo siempre digo que nuestras vidas son como libros, cuando buscan en las páginas de nuestra historia, 10, 15, 20 años atrás, esa persona aparece en un momento protagónico en tu vida, hablando contigo, socializando contigo. Entonces, no deja de afectarte y de verdad que uno se mueve cuando ya estás llegando a una edad donde, bueno, mi madre lo dice mucho mejor que yo, pero cuando tú estás llegando a una edad donde todos tus contemporáneos empiezan como a partir. Y creo que todos vamos a pasar por eso, despedir tíos, despedir primos, despedir hermanos, despedir a uno mismo.
Pero Dios nos invita con esto no a vivir en tristeza, sino a fortalecernos en eso que todavía a mí me cuesta, pero lo comparto porque lo entiendo así, y es que la vida no acaba aquí, y es que Él nos espera, y es que Él desea que estemos con Él, y Él nos desea cosas buenas, y que no nos apeguemos tanto a este mundo, y que al final, como sean las circunstancias, todos vamos a ser llamados a su encuentro. Entonces, Ezequiel deja esto allí y se va. Es allí donde yo avanzo, o sea, porque además vino un sitio, creo que ese es el término que usaban en la Biblia. Pues nada, el sitio era que llegaban los invasores, rodeaban todo el lugar, eh, y a veces esperaban días, semanas, meses o hasta años para debilitar y que aquella gente esté muerta de hambre, sedienta, y además sea un carnada fácil para la espada, ¿no? Eh, es entonces cuando se dirige una súplica a Dios y le dice: Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, que está sentado sobre querubines, tú eres el único Dios que de todos los reinos de la tierra, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Atiéndeme, Yahvé, escúchame, ábreme, Dios, tus ojos y mira. Mira las palabras de Sennacherib, fíjate la acusación, o sea, mira lo que este blasfemo, este impío está diciendo desde la insensatez, con que manda insultar al Dios viviente, ¿no? Ocurrido todo esto, es donde viene la respuesta de Dios. Ya estoy en el capítulo 37. Bueno, sí, ya estoy en la parte final de esta primera reflexión. Y es la presencia de Isaías. Dios manda a Isaías a hablar con Ezequías y le dice que ha escuchado su oración. Esto es importantísimo porque esto nos lo dice a todos hoy, no nada más en un texto histórico. De hecho, en el libro del Éxodo cuando Moisés va a ser enviado, dice: es que yo he escuchado el clamor de mi pueblo, o sea, yo he escuchado su sufrimiento, esa esclavitud. Y eso habla del Dios que escucha y pacientemente espera el momento oportuno. Así como uno va viendo a su hijo crecer y hay tantas cosas que uno quisiera darle, tantas cosas que uno quisiera enseñarle, pero tienes que esperar y orar y decir: bueno, es que no es el momento porque ahorita no me lo va a entender, porque ahorita no tiene la habilidad para tener eso, porque ahorita no tiene la comprensión para manejar este tipo de circunstancias. Y Dios va haciendo tiempo en nuestro tiempo, porque Él está por fuera del tiempo, por encima. O sea, Dios nunca va a llegar tarde a responder. Dios responde en la atemporalidad, si me permiten el término, pero parece que nosotros sentimos que los días pasan, las horas pasan y no tenemos respuesta. Entonces promete a ración, dice: he escuchado la oración que tú me has dirigido a propósito de Sennacherib, y esta es la palabra que voy a dirigir. Eso lo pueden quizás leer en el capítulo 37, de los versículos 21 en adelante. En esencia lo que hace es exaltar todo lo que tiene, sus innumerables carros, sus mensajeros, sus altos bosques, y luego dice: pues nada, todo eso va a ser acabado. Pero además Dios hace una promesa a través de Isaías. Le dice ya en el versículo 34, es que no van a entrar a la ciudad, no le tirará ninguna flecha, no la atacará con torres rodantes, ni construirá terraplenes contra ella, sino que se volverá por el camino por donde vino. Esto fue tan cierto que esa misma noche, en el versículo 36, dice: esa misma noche un ángel, además lo dice en singular. Y esto yo quiero que lo visualicemos, porque más allá de lo que ocurrió, las muertes que hubo, el miedo, la forma en que Dios con un chasquido acabó con toda esta amenaza, es el poder de Dios. O sea, el poder de Dios es inimaginable. Lo cual uno entiende que cuando hay cosas que nos pasan porque Él las permite, no que las disfrute. Cuidado con eso, es que las permite y punto. Y eso hay que aceptarlo, entenderlo. A veces no lo aceptamos, no nos gusta, nos disgusta, nos genera tristeza, rabia, impotencia, porque a mí, pero si eso ocurre es porque Él lo permite. Porque si con un ángel Él hirió de muerte a 185,000 hombres en un campamento asirio en una noche,
¿Qué fue? Bueno, capaz fue una peste, no sé, cualquier cosa. Después de lo que yo vi que ocurrió en el siglo XIV con la peste negra en Europa, donde hay quienes dicen que un tercio, hay quienes dicen que la mitad de Europa murió en cuestión de meses lo que se llamaba una fiebre, la peste negra, pero era una peste que transmitían las ratas, creo que era la fiebre bubónica, que además generaba unas vulvas, o sea, una cuestión espantosa para morir. Entonces Dios puede determinar desde su propia creación cualquier elemento. No me detengo en eso, lo que me detengo es en lo ocurrido. Cuando esto ocurre al levantarse en la mañana, no había más que cadáveres, fíjense ustedes. Y Sennacherib levantó su campamento, o sea que él no fue uno de los asesinados, porque él tenía que ver el fruto de sus palabras. Y cuidado con las cosas que proferimos a veces contra Dios. Él se levantó de su campamento y se fue, y de regreso se quedó en Nínive. Y un día, mientras estaba adorando dentro del templo a Nisroch, su dios, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo asesinaron a puñaladas y le pusieron a salvo en el país de Arajara. Y se pusieron ellos a salvo, perdón, en el país de Ararat. Le sucedió en el trono de su Aradón. Fíjense ustedes la paradoja de esta historia, ¿no? Que sé que es un poco larga, por eso ya voy a acelerar un poco el paso para el vínculo que vamos a ver con la palabra de San Pedro, un texto bien corto. Primero, el mensaje que esto genera, ¿no? Primero, tu actitud déspota de despotricar de Dios no existe, y voy a acabar con todo, así como llegó Napoleón cuando llegó a Roma y quiso conquistar el Vaticano y que iba a acabar con la iglesia y con todo. Es una historia que cuentan mucho. He escuchado a algunas religiosas decir. Luego de toda esta situación, además que se ve humillado, se ve que devastado, se ve que sus tropas quedaron pues muertas, ni siquiera capaz muchos se enteraron ni de qué murieron. Regresas a tu casa y son tu propia familia quienes deberían rendirte devoción por ser padre, por haberles dado la vida, los que te asesinan. Entonces, el daño que tú y la burla que profesabas ante un Dios que sí es padre, que es protector, que acompaña, que camina con nuestra historia, con nosotros, quedó después humillada en Sennacherib, tristemente. No creamos que las obras malas no tienen consecuencias, tampoco estemos invocando castigos. Solamente preocupémonos en reflexionar cómo está nuestra confianza en Dios, como la tuvo Ezequías, como la transmitió Isaías. Y a esto San Pedro en su primera carta, en el capítulo número 3, versículo 13, él hace una interesantísima reflexión que dice: no teman a las amenazas. ¿Qué transmite Pedro de todo esto? En realidad no es esta, perdón, es capítulo 4, versículo 12. Habla del consuelo a los perseguidos. Este era el texto del 12 al 18. Pedro nos dice: hermanos, no se sorprendan por el fuego que se ha prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. Fíjense, esto es un poquito lo que vivió el pueblo de Israel, sitiados, asediados, una muerte inminente. Pedro nos enseña a que ante el asedio, aunque nos sintamos como ratoncitos atrapados en un rincón y con una muerte inminente, Dios está allí, Dios está allí. ¿Que nos va a evitar la muerte? No lo sé, pero que nos va a salvar, sí lo sé. Y luego dice: no es algo insólito lo que sucede. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederá las alegrías más grandes del día en el que se descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que algunos tuvieran que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Fíjense ustedes que Sennacherib sufrió por asesino, sufrió por malhechor, sufrió por blasfemo. Pero los que sufren por Cristo, los mártires, esa sangre no queda impune. Esa sangre es riego fértil para semillas de santidad futura. Son los que han sostenido nuestra fe por siglos. Termina Pedro diciendo: ha llegado el tiempo del juicio, y esta empieza
Y este empieza por la casa de Dios, pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrá los que se niegan a creer en el Evangelio, como Sennacherib? Si el justo se salva a duras penas, ¿dónde se presentará el pecador y el impío? Así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, aquí lo que les explicaba, esta frase la repito, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, pues Dios lo permite, confíen sus almas al Creador que es fiel y continúen haciendo el bien. Este es el aspecto transformador, no es evaluar el mal que hay fuera, es evitar que ese mal de afuera nos transforme a nosotros y nos haga parte de esa maldad. Nos sumerge en esa matrix que después nos hagamos parte autómata de sistemas corruptos, de infidelidades, de no me importa nada. Es difícil, vivimos tiempos complicados, yo lo siento y quizás hoy me notan la voz un poco apagada, pero es que sí hay cosas que emocionalmente hoy me tienen movido, que no entro en detalle, quizás más adelante ya se los pueda expresar con más claridad, eh, por un tema familiar, pero sí quiero decirles que a mí lo que me queda de gran enseñanza es que Dios está allí y que hay que buscarlo y que si lo sentimos dormido como en la barca hay que despertarlo y colocar allí, mira, te coloco este mal deseo, esta situación con este trabajador, con este compañero de trabajo, con este estudiante, con este familiar, que no me estoy llevando bien, que me está atormentando la vida, que me tiene seca el alma, colocarlo y Dios, no es que se va a encargar de eliminarlo como a Sennacherib, ojalá sea la transformación, la conversión. El cristiano apuesta a la conversión de las almas, no a la venganza, pero sin duda es un camino muy largo a recorrer. Nuestras vidas, cada día, lo digo con mucha certeza, hoy más que nunca, cada día es un regalo. Valoremos ese regalo y vivamos como si fuera el último, respetando a Dios, amando y tratando de no dejarnos deudas pendientes con familiares, con amigos, odiando a personas, detestando a otras, porque eso no nos va a edificar, no nos da paz. A veces hasta nos atrapa el pensamiento y nos hace esclavos de esa rabia. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.